Bueno, una vez que conocemos la manera en que se comporta la energía cinética y conocemos los conceptos de calor y temperatura, vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, vamos a mostrar el método de cambiar de escala de temperatura. Primero, cambiando temperaturas específicas y segundo, rangos de temperatura. Entonces, no hay que confundir la manera de hacerlo, así que por eso estoy haciendo este video. Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos una temperatura, digamos, una temperatura en grados Fahrenheit igual a 60 grados Fahrenheit, ¿correcto? Y yo quiero cambiarla a una temperatura en grados Celsius. Como se darán cuenta, en esta parte puse las equivalencias que aparecen en el libro directamente y es muy sencillo. Entonces tengo que fijarme en la de arriba, ¿correcto? Porque la relación de arriba me dice qué es lo que debo de hacer si quiero grados Celsius. Si quiero grados Celsius voy a meter los grados Fahrenheit y le voy a realizar las operaciones que aparece acá. Restarle 32, multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 9. En ese orden, respetando obviamente los paréntesis. Vamos a hacer eso. Entonces la temperatura en grados Celsius, en este caso, pues va a ser 5 novenos, paréntesis, la temperatura en Fahrenheit, que en este caso son 60, menos 32. ¿Ok? Entonces, pues vamos a seguir. 5 novenos, paréntesis, 60 menos 32 es 28. Y una vez hecho esto, voy a realizar pues la multiplicación o la división, no importa cuál sea primero. Por simplicidad voy a realizar multiplicación porque me parece más simple multiplicar por 5 que dividir entre 9. Si fuera 10 sería 280, pero este es un 5, entonces sería la mitad de eso, 140, dividido entre 9. 140 entre 9 ya no lo sé hacer mentalmente, así que voy a sacar la calculadora. 140 entre 9 da 15.55. 15.55. Y ya está. Aquí nada más le tengo que agregar grados Celsius, porque esta sería la temperatura en grados Celsius. Ahora, vamos a suponer que me dan grados Celsius y lo quiero convertir a grados Fahrenheit. Entonces voy a tener la siguiente temperatura en grados Celsius. Y se me ocurre, por ejemplo, que estemos a 30 grados. 30 grados centígrados, tranquilito, ¿ok? Entonces voy a llevar esto a una temperatura en grados Fahrenheit. Como podrás notar, ahora voy a tener que ocupar esta parte de la ecuación, donde me dice la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos, perdón, sí, 9 quintos, de la temperatura Celsius, pues aquí escribo entre paréntesis el 30, y a eso le sumo 32. ¿Ok? Este es más fácil, ya que tenemos divisiones exactas. Y voy a empezar con la división ahora, porque es más fácil dividir 30 entre 5 que multiplicar 30 por 9. Se me hace un número mucho más grande y desconocido. Entonces voy a poner el 9, porque ahorita no lo estoy ocupando. Y entre paréntesis voy a ocupar la división de 30 entre 5. Y eso da un 6, más 32. Y finalmente voy a tener 9 por 6, bueno, casi finalmente, 54 más 32. Y ahora sí, realizo la suma, serían 86. 86, pero en este caso ya serían grados Fahrenheit. Muy bien. ¿Ya ves? Entonces no es muy difícil pasar de temperaturas específicas de una escala a la otra. Por último, podría yo hacer una de grados Kelvin, pero la verdad no tiene sentido. Digo, si tengo una temperatura Celsius igual a 20 grados, en grados Kelvin, pues sería aumentarle 315 y ya. Entonces serían los 20 grados
más 315 grados. Y estos serían 335 K. ¿Sí? Sencillamente K de Kelvin. No tiene mucho chiste. Y pasar de Kelvin a centígrados pues es restarle 315. Y ya. Lo que sí tiene chiste es poner, ahora voy a ponerlo acá, se me olvidó ponerlo desde antes. El punto 2 sería el cambio de escala de rangos de temperatura. Sí, primero vamos a hablar de lo que es un rango de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, si a las 7 de la mañana hace una temperatura de unos 15 grados centígrados, pero a las 3 de la tarde, a las 15 horas 3 de la tarde, la temperatura se eleva hasta 35 grados centígrados, cosa real en Chautla. Entonces, yo puedo hablar de algo llamado rango de temperatura. Al rango de temperatura se le puede conocer por la letra delta, delta T. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a decir aquí que esto es aparte. ¿Ok? Lo pongo aparte porque aparece muchas veces en la física esa letra delta. Delta es como un triangulito que está con su base sobre la línea y significa estado final. Ay, siempre batallo con las letras pequeñas. Significa estado final menos estado inicial. Qué horror con esto. Inicial. ¿Ok? Siempre es un estado final menos un estado inicial. Por ejemplo, si hablamos de una delta de velocidades, entonces significa la velocidad en el estado final, esto es una F, menos la velocidad en el estado inicial. Si hablamos de una delta de, por ejemplo, de presión, entonces es presión final menos la presión en el estado inicial. Si hablamos de una delta de temperatura, T, entonces es temperatura final menos la temperatura inicial. Si hablamos una delta de voltaje, pues va a ser voltaje final menos voltaje, esto debe ser así, voltaje inicial. ¿Sí? ¿Sigues la lógica? La delta significa un cambio de temperatura. Por desgracia, en termodinámica, únicamente en termodinámica, esto va a cambiar un poquito el sentido. ¿Sí? ¿A qué se refiere esa delta T en termodinámica? Esa delta T significa, y eso es una aclaración que hace el libro, si tú lees el libro, eso es lo que va a significar. Va a ser temperatura más alta menos la temperatura más baja. ¿Ok? Únicamente en termodinámica este libro hace esta aclaración, que es la temperatura más alta menos la temperatura más baja. Eso para evitar que delta T se haga cero, perdón, se haga menor que cero. En realidad, bajo esta definición que tenemos en la derecha, delta T puede ser delta B, delta P, delta V, puede ser menor que cero, porque puede ser que el estado inicial sea más grande que el estado final, es decir, hubo una pérdida. Las deltas negativas muchas veces significan pérdidas, ¿ok? Bueno, entonces ahorita en termodinámica vamos a suponer que esta delta T significa esto de acá, temperatura más alta menos la temperatura más baja.
aunque en realidad en la mayor parte de la física significa esto que está aquí, estado final menos el estado inicial. Por fortuna aquí sí es cierto que el estado final es más grande que el inicial, por lo tanto vamos a tener una delta positiva. Entonces vamos a pasar a otra página. Tenemos que nuestra delta T va a ser igual a la temperatura más alta, que son 35 grados centígrados, menos la temperatura más baja, que fueron 15 grados centígrados. Y eso pues nos da un total sencillo de 20 grados centígrados. Esto se interpreta, estos 20 nos dicen que hubo una variación de 20 grados entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿cierto? Esto es el resultado total, es lo que avanzó, ¿ok? Bueno, sin embargo, para cambiar de escala no es tan sencillo. Digamos que queremos expresar este cambio de temperatura en grados Fahrenheit. Tú, de manera más o menos razonable, podrías pensar lo siguiente. Podrías decir, bueno, si la delta de temperatura es de 20 grados, pues entonces voy a tomar esos 20 grados, esa temperatura en Celsius, igual a 20 grados, y los voy a transformar en una temperatura en grados Fahrenheit. Me regreso a la publicación anterior y voy a ver cuánto es. Es 9 quintos de la Celsius más 32. Vamos a ver. Tendría que ser 9 quintos de la Celsius, o sea, mis 20 grados, más 32. Y esto sería igual a ¿qué? Bueno, 20 entre 5 es 4 por 9, 36. Más 32. Y esto da un resultado de 68. 68 grados Fahrenheit. Ok, toma en cuenta que este resultado es incorrecto. Vamos a ver cuál sería la forma correcta. Te digo la forma incorrecta para que no razones de ese modo. La manera correcta de hacerlo sería la siguiente. Esta delta T en grados Fahrenheit sería lo siguiente. Pues sería la temperatura más alta. Para más alta le voy a poner un signo positivo. Temperatura más alta en grados Fahrenheit menos la temperatura más baja, le voy a poner un signo negativo, en grados Fahrenheit. Significa, en pocas palabras, que tengo que cambiar individualmente estos extremos. Primero, a grados Fahrenheit, y después hacer la resta. Vamos a hacerlo. Vamos con el 35. Entonces lo voy a hacer de este lado. Vamos a hacerlo con blanco. ¿Ok? El 35, mi temperatura T, T Fahrenheit más alta va a ser usando el 35. Dijimos aquí que es 9 quintos de la temperatura. Bueno, dijimos aquí que los grados Fahrenheit se calculan como 9 quintos de la temperatura Celsius más 32. Bueno, vamos a ver si es cierto. La más alta fue de 35, entonces va a ser 9 quintos de la temperatura Celsius, o sea, 35 grados, más 32. ¿Ok? Y esto da como resultado, vamos a ver, 35 entre 5, 5 por 7, 35. Entonces, esto da 7, 7 por 9, 63, más los 32, ¿correcto? Y esto da 95, 95 grados Fahrenheit. Eso es con la temperatura más alta en Fahrenheit, es decir, esta de acá. Vamos con la temperatura más baja. Temperatura más baja en grados Fahrenheit. Como dijimos, es 9 quintos, pero de la temperatura más baja en Celsius. ¿Quién es? Pues son los 20 grados, perdón, son los 15 grados, más 32. Igual. Esta división se puede hacer fácil.
15 entre 5 es 3. 3 por 9 es 27. 27 más 32. Y esto da como resultado un 59 grados Fahrenheit. Y ahora vamos a ponerlo con azul. Voy a ocupar estos datos para hacer la resta. Esta es la operación que no hemos hecho. Ya tenemos esto, pero falta efectuar la resta. Entonces, delta T, pero expresada en grados Fahrenheit, va a ser igual a restar 95 grados Fahrenheit, ya no lo podemos, menos 59 grados Fahrenheit, obviamente. Y esto da como resultado, a ver, si esto fuera 60, me faltarían 35, pero como son 59, me falta uno más, 36. 36 grados Fahrenheit. Y esta es la respuesta correcta. Nota como al principio pensábamos que la delta de temperatura, según esto, pensábamos que iba a ser de 68, ¿cierto? Eso decíamos porque dijimos, pues si la diferencia en Celsius es de 20, transformo los 20 a Fahrenheit y me da 68. Eso está mal. Ahora ves por qué. Porque ese 68 se aleja demasiado de este 36. ¿Sí? Como son escalas diferentes, los espacios entre una línea y otra de escala de temperatura también son diferentes. Bueno, eso nos servirá para realizar los ejercicios que vienen en el libro. Chao.